Que a graça do Senhor esteja sobre sua vida. Eu sou o pastor Darcio. Y yo, Nilsa, Estamos acá para mais conociendo más para vivir más la palabra de Dios. conhecer e viver a palavra de Deus. Não basta solamente conhecer, temos que viver. E você vai dizer, pastor, você já dicho isso. Sí, pero vou a dizer todas as vezes. ¿Por quê? Porque lo importante é que vivamos a palavra del Senhor. Bueno, estamos aquí en nuestra serie de estudios sobre el segundo regreso de Jesús. Y hicimos ya 7 estudios que están ahí en YouTube y usted puede buscarlos y escucharlos y principalmente comentarlos, ¿no? Traer su comentario, decir o que usted piensa y cómo vamos. Hoy vamos a hablar de la gran tribulación. Gran tribulación que muchas veces parece que ya estamos en ella, ¿no? Pero eh, eh, con seguridad, la gran tribulación no va a ser como estamos viviendo hoy, como estamos pasando los días de hoy. Pero el tema muy bello y sabemos que Jesús está volviendo y la gran tribulación hace parte de esto, pero esto no es para nos preocupar y tampoco para que estemos desesperados, pero para que estemos preparados. La verdad es que tenemos que estar preparados para el regreso del Señor. No sabemos si va a ser hoy, mañana, cuándo va a ser, pero sabemos que va a ser. Entonces, tenemos que estar listos para esto. Bueno, ¿qué es la gran tribulación? La gran tribulación es un evento que anuncia el fin del mundo. Va a ser algo tremendo. Tremendo y también horrible. ¿No? ¿Por qué? Porque mucha cosa se va a arruinar, muchas cosas se va a pasar en la gran tribulación. La gran tribulación, alguien pregunta, ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Tenemos algunas divergencias escatológicas. Disponemos de 3 posiciones que son las más importantes en la escatología, que es el estudio de los finales de los tiempos, que es el pretribulacionismo, el mesotribulacionismo y el posttribulacionismo. Si usted se recuerda, cuando hablamos de arrebatamiento, de rapto, hablamos un ratito sobre eso. Hablamos muy rápido sobre eso. Pero hoy vamos a hablar un poquito más a menudo, vamos a hablar un poquito más con las referencias bíblicas que son hechas para que cada uno de estos grupos puedan justificar por qué ellos son pre-, meso o post-tribulacionistas, ¿verdad? Vamos a empezar aquí hablando sobre los pretribulacionistas. O que es el concepto de ellos? Ellos dicen que el regreso de Jesús va a ser en 2 partes. La primera parte, donde los hijos son arrebatados, los hijos salen de la tierra y van con el Señor. Es una parte que ellos entienden que es una parte oculta, donde Jesús viene para sus hijos solamente. Nos olvidemos de Israel, porque Israel es otro plan que Dios tiene para ellos, ¿verdad? Pero aquí Jesús viene para sus hijos. Ellos entienden así, los tribulacionistas. Viene para sus hijos, entonces Él va a venir y los hijos son arrebatados. Y la segunda parte es cuando Él viene con sus hijos, con que llamamos de la iglesia,
Él va a venir para hacer la sentencia a aquellos que no fueron arrebatados. Esto debe pasarse en el comienzo de la gran tribulación, en el comienzo de él. Esto es lo que ellos creen. Pero la verdad, ¿qué dice la Biblia? ¿O qué la Biblia dice de esto? ¿Te recuerda que hablamos que la Biblia te deja espacio para que usted piense algo o que de su entendimiento, que tenga un entendimiento como quiera? Él no te va a decir, oh, va a ser así, así. No. Él deja, oh, mira, esto va a ocurrir. Pero vamos a ver donde los pretribulacionistas se basean para que ellos puedan decir que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Va a haber el rapto antes de la gran tribulación. Primero, me gustaría dejar ahí, lembrarlos que todos los textos bíblicos usted debe anotarlos y buscar en su Biblia para chequear si está bien, ¿verdad? Y aquí tiene una tarea para usted, una tarea para leer el capítulo 9 del libro de Daniel, que va a hablar sobre los pretribulacionistas, y también Apocalipsis capítulo 13, para que usted vea donde ellos se basean para decir que la iglesia va antes de la gran tribulación. Pero Pablo nos habla acá en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, Pablo habla aquí a los romanos diciendo que no existe más ninguna condenación. Y no existe condenación a aquellos que están en Jesús, aquellos que están en Cristo, aquellos que tienen a Cristo como su Señor y Salvador. O sea, este texto, los pretribulacionistas, ellos baséanse para decir, mira, si no hay más ninguna condenación, nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. ¿Por qué voy a pasar? Porque allá va a haber mucho sufrimiento. Pero ellos baséanse en esto. Pablo sigue hablando en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, aquí los pres dicen que, mira, si nosotros vamos a ser transformados, nosotros nos vamos con el toque de la trompeta y nos vamos. Y no vamos nos quedar acá. O sea, no vamos a pasar por la gran tribulación. Y otro texto que ellos se basean está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. O sea, nosotros tenemos un encuentro en el aire con el Señor Jesús. O sea, seremos arrebatados. O sea, nosotros nos vamos. Entonces, los pres creen que esto va a pasar antes de la gran tribulación. Ellos buscan una
prueba en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, aquí Jesús está diciendo a través de la escrita de Juan que Él no va a permitir que la prueba venga sobre nosotros. Y la prueba es lo que, la prueba es la gran tribulación. Este es otro argumento que ellos usan con mucha frecuencia sobre la gran tribulación. Y otra cosa, otro argumento es que la palabra iglesia ya no se encuentra en el libro de Apocalipsis hasta que aparezca nuevamente al final del libro. O sea, la palabra iglesia se cierra en capítulo 3. Eso va a volver a ser hablada en el libro de Apocalipsis cuando en el término del libro. Entonces, estos son los textos principales. Tienen otros textos, pero estos son los principales que los pretribulacionistas creen que Jesús va a venir y que la iglesia va a ser arrebatada, va a haber arrebatamiento, los rapto, antes de la gran tribulación. Tenemos un otro que son los mesos tribulacionistas, que son aquellos, ellos sostienen que la iglesia será arrebatada en medio de la gran tribulación, siendo la tribulación un periodo de 7 años. No sé si usted conoce, pero es un periodo de 7 años, donde 3 años y medio tenemos paz y tranquilidad. En los segundos 3 años y medio tenemos la gran tribulación. Este es un sistema similar, o sea, en que el diablo, el Satanás se va a revelar a través del anticristo y él va a querer dominar toda la tierra. Ellos piensan en esto. O que sostiene esto está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, esta cronología, ¿no? Es la primera defensa de los mesos, de una cronología que Pablo nos habla acá en 2 Tesalonicenses. Y él habla del engaño, él habla de la apostasía y él habla del anticristo. Entonces, cuando Pablo habla de esto, los mesotribulacionistas creen que en medio de la tribulación, nosotros o la iglesia vamos a ser arrebatados, o sea, vamos a pasar por la gran tribulación. Lo tercero grupo son los post-tribulacionistas.
Ellos creen que la venida de Cristo es un evento único, el rapto o el arrebatamiento junto no va a tener, esto todo hace parte de la segunda venida. Argumentan que el rapto, ellos piensan que Jesús va a volver, ellos tienen como base, ahí va, para usted, más una tarea, tres capítulos, el capítulo 24 de Mateos, el capítulo 13 de Marcos, el capítulo 21 de Lucas. Esos son los principales argumentos que ellos atribuyen a base de él, o sea, después de la gran tribulación. Ellos afirman que la verdad, la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Según ellos, los evangelios de Jesús deja muy en claro esto, que la iglesia va a pasar y la iglesia se va a ser arrebatada después de la gran tribulación. Bueno, vemos que ellos tienen como base también 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, si usted se recuerda, nosotros vimos lo mismo texto, solamente usando el capítulo 2, versículos de 1 a 4. Y cuando usted isola un versículo, usted puede cambiar la idea de lo que sea. O sea, aquí ellos están diciendo que es después de la manifestación del anticristo. O sea, la iglesia va a estar en medio de la tribulación. Esto que ellos creen, ¿no? Esto con base en este versículo. Esto para que vea que nosotros podemos pegar un versículo, si no leemos la parte anterior y la parte después del versículo, podemos nos equivocar en conclusiones que vamos a sacar, ¿verdad? Ellos ven también en 2 Pedro capítulo 3, que me gustaría que usted estuviera leyendo este capítulo, donde Pedro habla que va a tener solamente un evento, o sea, Jesús viene y punto, no va a tener dos partidas. El libro de Apocalipsis en ningún momento se menciona dos fases del regreso de Cristo. Y cuando se describe la segunda venida, ocurre después del periodo de la tribulación. Vea que podemos hacer muchas consideraciones por esto. Si empezamos a mover los versículos como queremos, podemos llegar a conclusiones muy equivocadas. Los post-tribulacionistas creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Bueno, usted me preguntaría cuándo tendrá lugar la gran tribulación. La Biblia no establece una fecha. Ninguna persona puede establecer una fecha. La Biblia no dice cuándo tendrá lugar la gran tribulación, solo nos informa que será en los momentos finales del mundo. Y nos afirma que va a tener mucho sufrimiento. Bueno, podemos ver algunos eventos que van a ser parte de la gran tribulación. Vemos, hablando en Joel capítulo 2,
versículo 9. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. O sea, cuando tenemos guerras, pero pastor, guerras tenemos todo el tiempo, ¿verdad? Pero esta guerra va a ser una gran guerra. Estamos escuchando y viendo muchas personas hablar sobre la tercera gran guerra mundial. ¿Puede ser esto? Puede ser esto. ¿Va a ser esto? No te puedo asegurar de esto, pero es un gran evento que va a ocurrir. Y vemos también en Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea, aquí estamos hablando de la batalla de Armagedón, donde Cristo viene para pelear, a hacer guerra contra el anticristo. El anticristo que va a tomar el templo en Jerusalén, va a tomar el templo y va a tentar ocupar el lugar de Dios allá. Y ellos me va a preguntar, pastor, pero el templo de Jerusalén no existe, ¿verdad? Pero él va a ser erguido, el templo, y tiene fuentes seguras de judíos que el templo está listo para ser montado y tiene una partecita en cada lugar del mundo. Y cuando dice, vámonos, ahí viene, cada uno trae su partecita y ahí van a hacer el templo muy rápido, porque todo ya está listo. Haciendo falta la montaje de él. Pero tiene un problema. ¿Cuál problema, pastor? No es de transportación, no es esto. ¿Dónde va a ser erguido de nuevo el templo? Es donde tenemos hoy una mezquita musulmana que está allá, mezquita de Omar. Pastores, ¿cómo va a ser esto? Buena pregunta. ¿Cómo va a ser esto? La verdad, cuando esto pasa, es la hora que el anticristo ya va a estar acá. Cuando esto pasa, vemos que el anticristo va a querer tomar el lugar de Dios dentro del templo. Y ya vemos ahí las guerras que pueden ocurrir. Vemos también Jesús hablando en Mateo capítulo 24, versículos 15 y 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, aquí Jesús habla del anticristo que va a tomar el templo. Si usted va a leer Daniel capítulo 9, usted va a ver esto que está descrito allá. Entonces, este es un evento muy claro que la gran tribulación empezó. Ya estamos en la gran tribulación. Y cuando Jesús habla aquí, entonces los que están en Judea huyan a los montes para que no se queden allá. ¿Por qué? Porque va a tener la batalla del Armagedón. Y Jesús va a venir y va a batallar con los demonios. Entonces él recomienda que, mira, váyanse para los montes, esconderse. Apocalipsis capítulo 16, versículos de 8 a 11. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol
al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. O sea, vemos acá que un evento es cuando vienen las plagas, las hambrunas y desastres naturales. Es otro evento de la gran tribulación, donde lo anticristo va a estar ahí, donde las cosas van a quedar cada vez más duras y más difíciles, donde Jesús habla que podrán engañar inclusive los escogidos. Por eso, hermanos, tenemos que estar muy fijos en Cristo, no en denominaciones, en iglesias, en personas, no, fijos en Cristo y buscando la dirección de Dios en su palabra, porque todo esto va a pasar y todo esto puede estar pasando ahora. Y vemos lo que Jesús habla para nosotros en Mateo capítulo 24, versículos 23 y 24. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aún a los escogidos también pueden engañar. Y mira cuántas veces el Señor nos habla de los falsos profetas. Y vemos que ellos están explotando por todos los lados, ¿no? Personas que se dicen servos de Dios, personas que hablan en nombre de Dios, pero no lo tienen. Pero yo he hecho una línea del tiempo acá para que usted y yo pudiéramos entender más o menos cómo esto va a pasar. O sea, empezamos acá con el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento, él va a traer todas las perspectivas escatológicas, donde él va a mostrar para dónde va. Entonces, hablamos de la escatología de Daniel, de Ezequiel, de Jeremías, de Oseas. Estos son libros que traen la dirección de la escatología. Después viene Cristo a estar con nosotros. Viene Cristo con la venida de Él tenemos la iglesia. Y con la venida de Él tenemos, Él nos advirtiendo de muchas cosas. Las cosas, Él nos habla por parábolas. Él nos enseña por parábolas para que usted y yo sepamos cuál es la dirección que debemos seguir. Él habla de las 7 iglesias. Si usted va en Apocalipsis, tiene la carta a las 7 iglesias y cada una de las iglesias tiene un problema. Cada una de las iglesias es que tengo contra ti, es o que Dios, o que Jesús habla con ellos. Y él habla también del regreso de Cristo. Como usted puede ver que antes de la tribulación acá, yo vengo y pongo que la iglesia va a encontrarse en el aire con Cristo, ¿verdad? Con esto usted puede concluir que yo soy una persona que creo que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Yo soy un pretribulacionista.
Después usted tiene que, si quieres, decidir lo que usted va a hacer. La iglesia va al aire con Cristo. Después tenemos la tribulación. La tribulación estamos hablando en 7 años. Son 7 años de gran tribulación, donde tenemos acá 3 años y medio de mucha paz, mucha tranquilidad. Y acá en el medio, donde vamos a tener la revelación del anticristo, donde el anticristo va a llegar acá y va a se revelar, el diablo va a se revelar. Vamos a tener antes de la tribulación lo arrebatamiento y vamos a tener la corte de Cristo también. O sea, el tribunal donde vamos a juzgar, la iglesia va a juzgar a aquellos que se quedaron acá. En el final de la gran tribulación, vamos a tener la batalla del Armagedón. Esto hablamos ahora de la segunda venida del Señor. Y la segunda venida del Señor va a ser ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser la segunda venida del Señor? La segunda venida del Señor viene acá, antes del milenio, en el final de la gran tribulación. ¿Esto para qué? Para que sepamos que el rapto, el arrebatamiento ya se fue. El rapto, el arrebatamiento ocurrió acá, antes que empezara la gran tribulación. ¿Ok? Entonces va a tener la corte de Dios ahí y después vamos para el milenio. El milenio donde estaremos con Dios, ¿no? Reinando con Jesús y después del milenio, ¿no? Después del milenio, en el milenio vamos a tener el nuevo cielo y a la nueva tierra, vamos a tener, y después vamos a tener los juzgados del trono blanco. El juzgado del trono blanco, donde todos nosotros vamos a participar. Y Satanás va a ser suelto para esto, ¿verdad? Él va a ser suelto porque en el milenio él va a estar aquí cuando termina la gran tribulación, él va a ser encadenado y él no va a poder salir. Él va a quedar calladito, no va a hablar nada. Pero después del milenio va a tener él va a salir para que él sea juzgado y condenado en nombre de Jesús, ¿verdad? Cristo viene pronto. ¿Tú estás preparado? No necesita me responder. Esta es una pregunta para nosotros todos. ¿Estamos preparados para la venida de Cristo? No importa si va a venir antes de la gran tribulación, en el medio de la gran tribulación o en el final de la gran tribulación. Lo que importa es que Él va a venir. Esto que tenemos que tener muy en claro para nosotros. Él va a venir y tenemos que estar listos. Tenemos que estar preparados para esto. ¿Ok? Y nos vemos en próximos viernes. El próximo viernes vamos a nos ver y vamos a hablar sobre el regreso de Jesús segundo la Biblia. Vamos a ver por qué la Biblia habla sobre esto. Amén. Y los invitamos a estar con nosotros en nuestra comunidad CREER, que está en español y también en portugués. Recordando que por un problema que tuvimos, nuestra Radio Viniar está no ar todo el tiempo, 24/7, só que ahora es .net. No es más .com, es .net, pero está en el aire
en nombre de Jesús, para honra y gloria del Señor. Amén. Gracias por estar con nosotros y me gustaría de escuchar o de leer sus comentarios. Puede escribir aquí abajo, puede mandar un correo, puede ser por WhatsApp, como sea. Mándenos sus comentarios y queremos escuchar su opinión sobre esto. La verdad que lo estudio para saber, para que sepamos que el Señor va a volver. ¿Cuándo va a ser? Para nosotros no importa mucho, ¿no? Pero tenemos que estar listos para esto. Estarmos preparados para esto, ¿verdad? Y nos vemos el domingo. Domingo tenemos servicio de adoración en familia. E invitamos a usted y su familia a estar con nosotros alabando al Señor. Tenemos un momento de oración, alabanza, hablamos y después hacemos la grabación de la palabra que el Señor nos va a dar en nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos el domingo en nombre del Señor Jesucristo.